Dice Mateo 26, del 36 al 46, dice: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y fue otra vez y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Esta es lo que dice la Escritura en relación a este texto. Miren, estos días, una noticia que se hizo últimamente viral, así se le llama ahora, fue que un submarino de la compañía Ocean Gate Exploration desapareció hace una semana, el 18 de junio. La embarcación iba con 5 personas como tripulantes y partieron al Atlántico Norte para sumergirse 4 kilómetros hasta el naufragio del Titanic, barco que se hundió en 1911. Sin embargo, a las pocas horas perdieron toda clase de comunicación con él, además de que no podía ser rastreada. La nave contaba con un estimado de 96 horas de soporte de oxígeno para sus ocupantes, pero esas reservas, según los cálculos, se cumplirían la mañana del jueves 22 de junio. Es decir, que si ellos no salían antes del 22 de junio, obviamente las reservas de oxígeno se hubieran terminado. Sin embargo, trágicamente el submarino no llegó a cumplir ese tiempo, pues a las pocas horas de haberse sumergido, implotó. Es decir, no explotó, sino implotó, causando la muerte de los tripulantes de manera instantánea, es decir, que ni ellos se dieron cuenta. Esta es una tragedia. Y aunque algún resentido por ahí diga: murieron por gusto, porque cada uno de los pasajeros pagó el equivalente a $250,000 por ese viaje, por el puro gusto de ir a mirar las ruinas o lo que queda de un barco que fue hundido hace más de 100 años. Pero déjeme decir que a final de cuentas, sea como sea, toda vida es valiosa y es una lástima que se pierda, cualquiera que sean las circunstancias que lo rodean. Uno, como creyente y como gente de bien, no puede soslayar el valor de la vida. Lo cierto es que a raíz de este evento surgen muchas interrogantes acerca de si estaba o no bien construido, o del por qué sucedió lo que sucedió, si ya había tenido otras expediciones de las cuales había salido exitoso. Pero lo que a nosotros nos corresponde en esta hora, utilizando esta historia, son las dudas que surgen en el ámbito espiritual en relación a sus ocupantes, siendo la pregunta fundamental: ¿estaban ellos preparados para enfrentar una situación de esta naturaleza? Y no me refiero a que si habían dejado hecho su testamento o si habían hecho suficiente ejercicio para aguantar las altas presiones que existen debajo del mar. No, me estoy refiriendo al tema de la eternidad. ¿Estaban ellos listos para entregar la vida en el momento en el que ésta les fuera reclamada?
¿Estaban realmente ellos listos? Porque no sabemos ni el día ni la hora en el cual Dios vendrá a pedirnos cuentas. Esa es la pregunta que debemos plantearnos, más allá de quién serán los herederos o quién es la identidad de los que murieron. Lo cierto es que aunque desconocemos su vida, y como dije hace un rato, ya se dio a conocer su identidad, y sin el afán de querer parecer injustos con ellos, déjeme decir que casi puedo estar seguro que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar su destino inevitable. Se puede decir entonces que la inmensa mayoría de la gente en este planeta vive su vida así, conforme se le va presentando. No tiene un plan de vida hacia el futuro, y no solamente en relación de cómo nos vemos de aquí a 5, 10, 15 o 20 años, sino nos vemos en algunos años, nos vemos en algunos meses, es más, nos vemos en algunas horas. La gente vive únicamente conforme la vida se le va presentando. Y nuevamente surge otra duda. ¿Así es como debe ser la vida? ¿Debemos simplemente caminar cada instante de la vida que nos dan y dejar que ésta nos sorprenda? Existen básicamente dos maneras de reaccionar y de responder cuando el destino nos alcanza. La primera de ellas es negándonos a aceptar la realidad, lamentándonos por haber hecho o no haber hecho lo que hicimos, sufrir por aquello que pasa y que no podemos cambiar. Y podemos decir entonces que reaccionamos a las cosas, pero en comparación existe una segunda manera, y la menos común y la menos popular y la menos vista en la vida, y es cuando la gente enfrenta su destino con serenidad y con paz, no negando el dolor o la herida que se causa ante las cosas, pero en vez de echarse a la tragedia, se mira con generosidad, aceptando el destino. Ahora, ¿en qué radica tener una respuesta o la otra? ¿Saben qué? En estar preparados para la vida. Pero solemos estar demasiado ocupados en la vida que prescindimos de dedicarle un tiempo cada día a prepararnos para cuando lleguen los tiempos asiagos, los tiempos difíciles, diciendo no, ahorita yo no voy a pensar en eso, no, yo no me voy a desgastar por eso, porque lo consideramos paranoico y anticipado y le quita la diversión a la vida. Pero déjeme decir que quienes piensan de esta manera son precisamente los que responden de una manera negativa cuando el destino los alcanza, con negación, con sufrimiento, con dolor y con una carga enorme de sentimientos, de culpa y de emociones negativas. Pero quien sí le dedica una partecita de su tiempo a prepararse, a fortalecerse, cuando le llegan los días malos, puede soportarlos con fortaleza. ¿Por qué? Porque invirtió a través de una preparación espiritual, emocional y hasta física para cuando llegaran los días malos. Pablo, en su carta a los Efesios, en la sección que conocemos como la armadura de Dios, dice que nosotros los cristianos debemos estar listos, preparados para resistir ante cualquier contingencia que la vida nos presente. ¿Y sabe cómo le llama Pablo a esa contingencia cuando en la vida se nos presenta? Él le llama el día malo. Efesios capítulo 6, versículo 13. Pero aún Jesús, siendo quien es, siendo Él mismo, tomó sus previsiones para enfrentar su destino aquí en la tierra. Él vino a algo de naturaleza eterna y de una magnitud enorme. 3 años y medio de ministerio estuvieron marcados por grandes momentos, pero no faltaron los sinsabores, porque nada se compara, hermanos, con el momento crucial de la misión de Cristo en la tierra, la cruz
del Calvario. Todo lo que está alrededor, podemos decir, es extra, pero Jesús vino a morir en una cruz, en el Calvario. Todo lo que Él hizo, todo lo que Él dijo, todo lo que Él realizó, apuntaban a ese destino ineludible e inevitable. Y siendo quien era, nunca lo minimizó, ni tampoco lo dejó, ya cuando llegue el tiempo a ver qué pasa, sino que Él se previno, como dirían los viejos, tomándose un tiempecito o un tiempezote para prepararse adecuadamente y enfrentar su destino, que por cierto no era una cosa menor. ¿Por qué? Porque iba implícita su vida, porque iba implícita su muerte, porque iba implícito el destino eterno de miles de millones de personas. Cristo no podía fallar, pero sobre todo no podía eludirlo, no podía brincarlo, no podía rodearlo, no podía simplemente no presentarse. Era algo que tenía que suceder, pero tuvo que enfrentarlo. Jesús estuvo tentado a no estar allí. Hay quien suele restarle importancia a Cristo en este sentido, diciendo, bueno, pues es que Él es Cristo, es el Hijo de Dios, es Dios mismo encarnado, por lo tanto, presentarse en la cruz no debió haberle representado mayor esfuerzo. Pero déjeme decir que no es así. Jesús, en la carne, es como uno de nosotros. Y sintió como persona el dolor, y sintió como persona el cansancio, la fatiga, la alegría, la emoción, pero también sentía miedo, también sentía temor, sobre todo cuando pensaba atravesar por momentos difíciles. Hoy en este día, yo quiero que vayamos a este pasaje y le hagamos 3 preguntas importantes acerca de nuestra preparación para cuando lleguen los días malos. Y dejemos que el pasaje nos responda, nos dé 3 respuestas puntuales acerca de cómo prepararnos para cuando lleguen los días malos. El primero de ellos, la pregunta es, ¿por qué debo prepararme para el día malo? ¿Cuál es la razón por la que yo tengo que gastar tiempo en algo que quién sabe si va a suceder? Verso 37 dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Una vez que terminó la celebración de la Pascua, conocida por nosotros como la Última Cena, dice el verso 30 del capítulo 26 que Jesús con sus apóstoles entonaron el himno y salieron del aposento alto. Versículo 30. ¿A usted no le emociona que hace rato dedicamos buena parte de nuestro tiempo a alabar al Señor a través de cantos? Pues el Señor Jesús cantaba para adorar al Padre. Generalmente cuando se celebraba la Pascua y se terminaba la conmemoración, se entonaban 3 salmos principales: el Salmo 116, el Salmo 117 y el Salmo 118. Salmos que, por cierto, refieren la obra del Cristo por el perdón de los pecados del mundo. Del aposento alto se dirigieron a un lugar conocido como el Monte de los Olivos, en donde había un lugar llamado Getsemaní. ¿Sabe usted lo que significa Getsemaní? Para algunos el nombre de Getsemaní les parece tan dulce y tan agradable que no hay quien dude en utilizarlo para ponerle así a una hija. ¡Ay, qué bonita! Mi hija se llama Getsemaní. Pero, ¿qué significa la palabra Getsemaní? Pues precisamente significa lo que había en ese lugar. Ese lugar era un valle que estaba poblado por árboles de olivos, que eran cortados y literalmente machacados para exprimirlos y extraerles su aceite, el aceite de oliva. A ese proceso de cortar el árbol, triturarlo y machacarlo, se le conoce como Getsemaní. Así pues que cuando vean a una Getsemaní, ha de ser de esas que está friegue y moleste y moleste.
bien dicen que nombre es destino. Pero de alguna manera el Señor estaba ahí por algo, porque de alguna forma el espacio, metafóricamente hablando, simbolizaba lo que sucedería horas antes a la vida de Jesús. Por eso, para Jesús, Getsemaní no es un lugar dulce y agradable, sino un lugar de entrenamiento, de preparación. Es como su gimnasio del espíritu por lo que está por enfrentar, su muerte en la cruz del Calvario. Ahora, me voy a echar una palabra dominguera. Prolépticamente, es decir, anticipadamente, Jesús ya sabía lo que iba a suceder. Es decir, Él no iba a la aventura como, ¿qué sucederá mañana? ¿Qué pasará pasado mañana? ¿Cómo me veo yo a 5 años? No. Jesús sabía que su destino estaba por cumplirse. Y eso, hermanos, a un Jesús en la carne no deja de causarle miedo, temor y un deseo profundo de querer evitar. Tratemos de empatizar un poco con Jesús. ¿Qué es lo que más le asusta a usted? Hay quien le asustan los payasitos del circo. Hay quien le asusta ir a la escuela. Hay quien le asusta visitar a un enfermo. Hay quien le asusta la vejez. Hay muchas cosas a las que le tenemos miedo. Pero a veces, aún ajenos a nuestras voluntades, nos vamos encaminando a enfrentarnos con eso que nos causa miedo y queremos evitar. Pero Jesús no puede. Jesús tiene que pasar por ahí. Llega a Getsemaní con los 12 discípulos y les dice a ellos que se sienten en ese lugar y lo esperen. Versículo 36. Él se va a adentrar un poco más en el valle, pero toma junto consigo a 3 de sus más cercanos amigos y hermanos: Pedro, Juan y Jacobo. Versículo 37. Ya estando más adentro del Getsemaní, Jesús siente que su corazón está a punto de reventar por la angustia que le genera, sentimientos que agolpan su corazón. Y entonces en ese instante les dice, como un borbotón de agua a quienes les acompaña, lo que le está sucediendo. Versículo 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Qué atormenta el corazón de Jesús? ¿Qué está haciendo que la mente y el corazón de Cristo se sientan angustiados hasta la muerte? Yo creo que hasta este momento, si no conociéramos la historia, podemos decir que no habíamos visto al Maestro Jesús en semejante estado de vulnerabilidad. Han pasado 3 años y medio y ha sido como un viaje en la montaña rusa, con sus altas y con sus bajas, con sus momentos sublimes como la transfiguración, significativo como la alimentación de los 4,000 o a la alimentación de los 5,000. Pero también hubieron momentos álgidos y tensos, esos enfrentamientos con los líderes religiosos donde le cuestionaban su autoridad y lo acusaban de blasfemio. Pero la verdad, hermanos, es que en ninguno de esos momentos podemos decir que habíamos visto a un Jesús frágil y languideciendo. ¿Qué sucede? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? Hay un refrán que dice, no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. Porque la misión principal de Cristo en esta tierra está por ser literalmente sacrificado en una cruz por el perdón de los pecados de la humanidad. ¿Qué significa eso? Morirse. Pero no solo morirse, sino morirse de una forma cruenta, de una forma salvaje, de una forma dolosa, de una forma cruel, de una forma realmente espantosa. Jesús lo sabe que a eso vino. Y entonces, si sabe que a eso vino, ¿por qué sufre? ¿Por qué sufre si ya lo sabe? ¿No nos pasa a nosotros así? ¿Por qué sufrimos ante la muerte, hermanos? Si desde que tomamos conciencia sabemos que para allá vamos.
Por más que la empujemos, pues para allá vamos. Si la vida sigue un curso normal, ¿por qué le tenemos miedo a ser viejos si para allá vamos? Pero hay quienes lo niegan y sufren ante la idea de lo que está ahí. Y eso, hermanos, debe llevarnos a entender en nuestra condición el sentimiento de Jesús, de por qué se siente como se siente. Jesús es plenamente Dios y plenamente hombre. Y ese es un misterio, hermanos, que no alcanzaremos a entender de este lado de la eternidad. Así pues lo aceptamos por fe y decimos, este es un dogma de fe, lo aceptamos. Jesús es 100% Dios y plenamente hombre. Luego entonces, Jesús en su humanidad es uno como nosotros, es uno como usted, es uno como yo, de carne y hueso. ¿Y eso incluye qué? Susceptibilidades. El autor de la carta a los Hebreos nos lo explica mejor. Nuestro sumo sacerdote, refiriéndose a Jesús, comprende nuestras debilidades porque Él enfrentó todas y cada una de esas pruebas que enfrentamos nosotros. Usted se ha golpeado el dedo chiquito del pie cuando en la noche se para al baño a tomar agua, a hacer algo y de pronto siente que la vida se le escapa por ese dedo. Bueno, el Señor Jesús también podía sentir eso. ¿Ha sentido que de pronto el hambre le carcome la tripa y dicen que la gorda se está comiendo a la flaca? El Señor Jesús también cuando tenía hambre sentía eso. ¿Qué tal el calor de estos días que gracias a Dios ya está menguando, disminuyendo? Que decíamos no podemos más, sentimos que nos estamos asando en nuestro jugo. Bueno, el Señor Jesús también tenía calor y también sudaba. El Señor Jesús también tenía miedo. Y en ese momento tiene miedo. Y Jesús en la carne está empezando a sentir la enorme presión de lo que está por suceder de manera inevitable. Morir. Y de una forma cruenta y dolorosa. Yo creo que cualquiera cuando sabe su destino ineludible y que éste se acerca, se identifica emocional y mentalmente con Jesús. Pero todavía no se muere. Es previo a que enfrente su destino. Pero Jesús, en vez de sentarse a padecer, toma una buena decisión. Yo no puedo eludir lo que está por venir. Entonces, ¿qué hago? Me preparo en el espíritu para lo que está por venir. ¿Y qué hace? Se aparta de la atareada agenda. Para Jesús ya no había un lunes. Él estaba previo en un jueves para viernes. Para él ya no había una semana entrante. Pero él tenía que prepararse. Ya no agendó nada en su tablet, sino que dijo, yo tengo que buscarme un espacio para prepararme por lo que está por venir. ¿Y qué hizo? Juntó a gente importante para él, pero aún más buscó a Dios para que le diera la fuerza que necesita. Pero ya me estoy adelantando. Jesús dice que le dijo a Pedro, a Juan y a Jacobo que estaba sufriendo. Y aunque ya antes les había hablado de lo que iba a pasar, allí en Getsemaní nada más le piden que lo acompañen y estén con él velando, todo para enfrentar el destino que no puede evitar. Hermanos, nosotros todos tenemos un destino que vivir. No lo conocemos, por lo menos no en el detalle. Conocemos a grandes rasgos que nos vamos a morir, que si algo no sucede en el camino nos vamos a hacer viejos, que este cuerpo de muerte va a empezar a fallar, que ya me falló un mofle, que ya me falló un amortiguador, que ya me falló un riñón, que ya me falló algo. Lo sabemos, pero no sabemos cuándo, no sabemos el detalle. Pero lo que sí es cierto, hermanos, es que nosotros no nos podemos hacer ni los sorprendidos ni las víctimas por lo que la vida nos va presentando. Todos tenemos que enfrentar un destino
y nadie, óigalo, nadie puede evitarlo. Jesús mismo lo dijo, ¿no? En Juan 3, 16, 33. En el mundo, ¿qué? Tendréis aflicción. O sea, no vinimos de vacaciones. Hay momentos donde disfrutamos la familia, la comida, los viajes y los demás placeres. Pero Jesús dio una máxima para el universo. En el mundo tendréis aflicción. Nadie escapa a la aflicción. Es parte del paquete de vida que nos dan cuando nacemos. Nos dan nuestro kit de vida, y en ese kit de vida incluyen momentos de aflicción. Entonces, no podemos decirnos, ni mucho menos sentirnos o comportarnos como si alguien nos hubiera engañado. Dios no nos prometió días sin dolor. No nos prometió risas sin tristezas, ni sol sin lluvia. Y si alguien les dijo eso, les mintió miserablemente. Porque Dios sí nos prometió fuerza para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino. Eso sí lo prometió el Señor. Ahora, para hacernos de esas cosas, no suceden únicamente así como así, sino que debemos prepararnos cada día de nuestra vida, sabiendo tarde que temprano que habremos de enfrentar la aflicción. Tenemos un destino que resolver. ¿Y cómo vamos a resolverlo, hermanos? Con la asistencia de Dios. Vi un video que preguntaba: ¿cómo quieres vivir tus últimos 10 años de tu vida? Y presentaba dos alternativas, una con salud y otra con enfermedad. Pero básicamente, ¿en qué estribaba la diferencia? En la preparación que tengamos. Hay asuntos inevitables, hermanos, que habremos de atravesar, pero está en uno el poder atravesarlos de la mejor manera. ¿Y qué mejor que con la ayuda de Jesús? ¿Por qué debemos prepararnos? Pues porque se nos viene encima la vida, porque tenemos que cumplir un destino inevitable. ¿Y qué mejor hacerlo? Estando preparados. La segunda pregunta que hay que hacerle al texto es, pues, ¿cómo nos preparamos? Hay que levantarse más temprano, hay que dejar de comer tanto pan. Bueno, esas pueden ser cosas secundarias. Pero el verso 37 nos dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo. Jesús todavía no está en el día malo, está próximo, a unas horas del día malo. Pero su humanidad ya siente los estragos del infierno que va a vivir, porque Jesús vivió el infierno. La sed que Jesús experimentó en la cruz, y cuando decía tengo sed, es porque su alma y su espíritu estaban viviendo el infierno. Así pues, en ese momento le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo: mi alma está muy triste hasta la muerte. La traducción del griego al español de la frase muy triste, la verdad no nos dice tanto como quisiéramos. No transmite en plenitud el sentir de Jesús. La palabra triste o perilupos significa tristeza enorme, aflicción grande, con intensidad. A veces el español no nos da para entender la intensidad del sufrimiento de Jesús, y eso que todavía no entra propiamente el día malo. Cada uno de nosotros somos diferentes, pero habemos personas que nos preocupamos con mucha antelación en lo que está por suceder. Y no hablo de esas suposiciones, ¿no?, o de cosas imaginarias, sino de cosas reales. Estas cosas que enfrentaremos tarde que temprano, pero que nos generan, híjoles, un vacío en la boca del estómago, dolor de cabeza, rigidez de cuello, adormecimiento de las manos, hormigueo de las piernas, y así como que no cabemos, ¿no? Como que quisiéramos despertar de un mal sueño. Bueno, hermanos, eso es lo que estaba sintiendo Jesús, multiplicado por 1000 para tratar de entenderlo. Pero ¿quiere Jesús que así vivamos nosotros con esa idea, con ese estrés emocional, físico y espiritual? No. Por eso el escritor sagrado nos deja este momento en la vida de Jesús para que aprendamos a prepararnos. ¿Cómo? 3 cosas fundamentales hizo el Señor. Lo primero que hizo es: no se aisló.
sino que se rodeó de personas importantes para él. Sí, iba con los 12 discípulos, pero tomó específicamente a Pedro, Juan y Jacobo, quienes eran sus íntimos, sus hermanos del alma, para que lo acompañaran en este trance tan doloroso. Claro, sus amigos no iban a cambiar el rumbo de sus acontecimientos, pero su acompañamiento lo iban a ayudar a mitigar sus angustias. Hermanos, no hay nada más gacho en esta vida que pasar las crisis de esta solo, sin tener a quien llamarle, pues para que nos echen aunque sea un lazo ahí y nos echen una llamadita. He ahí nuevamente la importancia de la iglesia, de no ser únicamente compañeros circunstanciales, sino una red de apoyo en momentos de crisis. Me encantó la dinámica de ayer cuando tomamos un momentito para conocernos y saber que a esa personita que muchas veces miramos los domingos en la iglesia y saludamos por encima, sufre y le duele. Y nosotros mientras cantando, alabando al Señor en nuestro mundo, pensando que la hermana trajo la raya chueca del vestido, que perengano no vino, y sin embargo hay alguien que está sufriendo. Me encantó la dinámica, pero la intención de la dinámica de crear una red de apoyo para los momentos de crisis, de saber que podemos estar en la disposición de buscar al hermano, a la hermana, al pastor, al maestro de la iglesia y contarles nuestra crisis. Nuevamente el autor de la carta a los Hebreos nos dice: no debemos dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Oiga, esta palabra del autor no es una recriminación ni un juicio gratuito, sino una invitación. Dice: sino exhortándonos, sino animándonos, sino procurándonos. Y dice algo importante: tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿De qué está hablando él ahí? Claro, él está hablando del regreso de Cristo, pero podemos tomarlo como una alusión para el día malo, hermanos. Saber que en algún momento yo cuento con una familia espiritual, la cual puedo buscar por un mensaje, la puedo buscar en una llamada, o puedo llegar a donde está y poderle decir: me siento triste, solo o angustiado, sabiendo que a lo mejor yo como humano no te voy a cambiar tus circunstancias, pero a lo mejor sí te puedo escuchar para animarte, para apoyarte, para sostenerte, porque aquel día se acerca. Eso es importante, hermanos. No es venir a misa, no es de que yo ya fui al culto, ya escuché el evangelio. Pobre de ti, porque el día que necesites una red de apoyo, tal vez no la construiste ni la procuraste. La segunda cosa que hace el Señor Jesús, además de tener eso, es que abre su corazón a sus acompañantes. Dice verso 38: entonces Jesús les dijo. La semana anterior hablamos sobre el ser hombres, ¿no? Pórtense como hombre, dice Pablo, ¿no? Pórtense como hombre. Y yo dije que el modelo por antonomasia de la masculinidad, ¿quién es? Jesús. Y que si queremos aprender a portarnos varonilmente, habría que echarle una miradita al maestro. Y eso va también para las mujeres. Aunque yo sé que ellas son más abiertas, de todas maneras no está de más. Aquí hay una muestra de la hombría de Jesús. No ocultar lo que se siente, sino hablarlo, porque eso ayuda a liberar la presión y ayuda a prepararse para el día malo. Stephen Neifert y Gregory White Smith escribieron un libro titulado ¿Por qué los hombres ocultan sus sentimientos? Y en él hablan de la problemática de nosotros los hombres por callar, pero también de las repercusiones en todos los ámbitos de la vida por no hablar lo que sentimos. ¿Saben por qué nos morimos? Bueno, por varias razones. Una, porque biológicamente cumplimos nuestro propósito en la naturaleza antes que las mujeres. Pero lo segundo, hermanos, social o culturalmente, ¿saben por qué nos morimos? Porque nos quedamos callados, porque no decimos lo que sentimos.
decimos lo que pensamos, y a veces pensamos por las burradas, pero no decimos lo que sentimos. Me siento mal, me siento triste, me siento incómodo, estoy contento, estoy a gusto, no estoy a gusto, etc. Cosas que pueden parecer tan fáciles para cualquier mujer. Bueno, para nosotros es así como un grillete en el cogote que no podemos y no queremos decir. Lo cierto es que no hablar lo que uno siente ha cobrado una cuenta muy cara por no hacerlo, inclusive la vida. Pero la recomendación aquí es para todos, sin importar su sexo. Jesús habla abiertamente con sus cercanos de cómo se siente. Otra vez ellos, los amigos, pues poco pueden hacer al respecto. Pero aquí vemos que verbalizar los sentimientos ayuda a mitigar y a fortalecer. Cuando una persona ha atravesado por un momento traumático, no sé si les ha pasado, esa persona lo platica una y otra y otra y otra. Es que me asaltaron y te vuelven a contar y más me asaltaron y es que me asaltaron y ya llega un momento que uno se harta, ya sé el asalto por arriba, por abajo, por arriba, o sea, todo, y las preguntas y las dudas y los cuestionamientos de que si yo hice, que si no hice, que debe haber hecho, y dices esto, pero lo que no sabemos es que esa persona se está terapiando. Está sacando todo eso, lo está sacando y sacando y sacando porque tiene muchas cosas que decir y eso ayuda bastante. Pero la tercera cosa que hizo Jesús y que es tal vez la más importante y que puede parecernos lo más obvio, pero no obstante prescindimos de ello, es orar, es platicárselo a Dios, es decirle a Él, aunque ya lo sepa, cómo nos sentimos. Jesús se aparta de sus amigos después de decirle cómo se siente y literalmente dice ahí en el verso 39, se postró sobre su rostro orando. O sea, Jesús no solamente dijo voy a orar, Jesús no solamente dijo voy a orar, sino Jesús se puso literalmente de rodillas y puso su frente literalmente en el suelo, en un acto de humillación voluntaria, de reconocimiento, de la grandeza de Dios, porque quería hablar con el Padre. Porque quería hablar con el Padre, más allá de cómo Él estaba, qué posición guardaba su cuerpo, Él quería hablar con su Padre y decirle, versículo 39, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora, la oración de Jesús, esta frase de la oración de Jesús, da para reflexionar mucho. Es interesante, hermanos, porque encierra mucho significado. Pero yo le pregunto, bueno, más bien le digo, ¿qué está pidiendo Jesús? Algo posible. Jesús no está pidiendo algo posible, porque dice, sí es posible. O sea, ¿cómo le dice Jesús a Dios, sí es posible? Pues que no, Dios es el Dios de los imposibles. O sea, Dios no es el que abre camino donde no lo hay. Que no, Dios no es el que puede multiplicar los panes y los peces. Que Dios no es el que puede hacer descender codornices y maná del cielo para alimentar. ¿Qué acaso Dios no fue el que permitió que los israelitas durante 40 años no se compraran un par de zapatos y la ropa que trajeran no se desgastara, sino que inclusive creciera con ellos? ¿No es ese el Dios que es capaz de hacer esas obras maravillosas? De resucitar a una niña, de resucitar al hijo de una viuda, de resucitar a su amigo, de dignificar a los seres humanos. Entonces Jesús le dice, sí es posible. ¿Pero qué creen? Que hay cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, ¿es posible que Dios mienta? Es posible, pero Él no miente. Él podría mentir, pero Él no miente. ¿Por qué? Porque eso es contrario a su naturaleza. O sea, Él mismo se autolimita en ciertas cosas que Él no puede hacer. Ahora, en el caso del destino de Jesús, ¿podía Dios, es posible que Dios pudiera evitar el destino de Cristo? No podía. ¿Por qué no podía? Porque era ir en contra de sí mismo, más allá de su propio límite. Era necesaria la expiación del pecado de la humanidad y era imprescindible que hubiera un sacrificio, un derramamiento de sangre. Hebreos 9:22, porque sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Luego entonces Dios no puede evitar el camino de Jesús en la cruz, tiene que vivirlo. Y por eso Dios dice, no te puedo evitar que pases por esta copa. ¿Qué del que pide que su familiar no se muera?
¿Dios puede evitar que no se muera? Sí, pero no puede hacerlo en el sentido de que iría en contra. ¿Por qué tendría que ser diferente contigo y dejar fuera cientos de miles de generaciones en donde sí se ha cumplido ese destino? ¿Quién creen que eres? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la soberbia y de la arrogancia de Satanás y que dije que este era el origen de todos nuestros problemas? Es un golpe a nuestro orgullo. Pensar que nosotros podemos cambiar la esencia y la dinámica de Dios nada más porque yo quiero, nada más porque yo no quiero sufrirlo. Dios no puede evitar el destino de las cosas que están por suceder y a veces no puede evitar que pasemos por esa copa, que por cierto la copa significa juicio. Dios no puede concederle su petición. Jesús lo sabe e inmediatamente reconsidera su petición y le dice: pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Versículo 39. Hermanos, aquí está la respuesta al sufrimiento del Señor. Aquí está. Aquí está. Más claro ni el agua. Jesús sabe que el Padre no le puede evitar su destino, o no quiere, pero también no puede porque sería ir en contra de su propia naturaleza. Pero entonces Jesús nos revela a nosotros el secreto en contra del sufrimiento sin sentido: la aceptación de las cosas que no se pueden cambiar. Mucho nos ahorraríamos, hermanos, si aprendiéramos a hacer nuestra la oración de San Francisco de Asís. Señor, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que sí puedo, y sabiduría para distinguir la diferencia. Jesús oró 3 veces de esta manera. Ese era su entrenamiento. Oró 3 veces, y ya hemos dicho que si es una vez es importante, si 2 veces es relevante, pero si es 3 veces es vital, hermanos. Él oró 3 veces con la misma idea: Señor, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. O sea, Jesús estaba convenciendo a sí mismo. Hay cosas que nosotros podemos cambiar, hermanos. Sí, yo quiero tener mañana el pelo color rojo. ¿Lo puedo cambiar? Claro que lo puedo cambiar. Quiero tener menos peso porque tengo unos 10 kilos de más. ¿Lo puedo cambiar? Claro que lo puedo cambiar. Tengo que hacer algo para cambiar. Hay cosas que puedo cambiar. Que tengo un carácter de los de 10,000 demonios. ¿Lo puedo cambiar? Sí, sí lo puedo cambiar. Si me esfuerzo y hago lo que tengo que hacer, lo puedo cambiar. Puedo cambiar mis hábitos, hacer que mi tiempo me rinda más. Claro que lo puedo hacer. Cosas que puedo cambiar, para las cuales necesito ¿qué? Valor, dice San Francisco de Asís. Pero hay otras que requieren nuestra serenidad y que no podemos cambiar. Yo quisiera medir un 80. ¿Puedo medir un 80? No, no puedo medir un 80. Quiero que saliendo aquí en Langosta se desaparezca la villa centroamericana y aparezca el mar de Cancún. ¿Puedo? No, no puedo hacer. Esas son cosas que no puedo cambiar. Yo quisiera que no existieran los lunes porque es el día de empezar la semana de trabajo. ¿Podemos desaparecer los lunes? No, porque se va a pasar al martes. ¿Podemos hacer eso? No. Podemos evitar ser viejos. Podemos evitar enfermarnos. Podemos evitar que nuestros hijos crezcan. Podemos evitar, hermanos, que tomen malas decisiones. Es más, voy a decir algo tremendo. ¿Podemos hacer que se salven nuestros hijos? No. Eso solo le corresponde a Dios. Hay cosas que no podemos cambiar. Y entonces sí tenemos que hacer uso de lo que dice: concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¿Qué necesitamos, hermanos? Humildad. De sujetarnos al ineludible en cada cosa que uno vive y aceptarlo con serenidad. No estoy diciendo que no duela, pero es diferente aceptarlo con serenidad. Hay situaciones de las que no podemos escapar y tenemos que vivirlas. Por lo menos las hemos visualizado. Por lo menos ya dimos un gran paso. Ahora, digámosle al Señor:
ayúdanos a atravesarlas con paz y con serenidad. La tercera pregunta: ¿pero de qué forma nos ayuda Dios? O sea, ya lo dijimos, ya estamos ahí como, no tanto como un coco wash, pero por lo menos estamos neurolingüísticamente convenciéndonos que es como Él quiere y no como yo quiero. Pero ¿a Él qué parte le toca en esta ecuación? Me voy a salir un poquito de Mateo 26, me voy a ir a Lucas 22, 43, cuando dice: y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. La preparación no es unidireccional, es decir, no corresponde únicamente en mí. No. O sea, no se trató únicamente de que Jesús quería que le quitara la copa, es decir, que no pasara por el juicio. Pero ya vimos que Dios no se lo iba a quitar. Ya Jesús estuvo trabajando en él diciendo que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres, y ya se convenció a sí mismo que así debe ser y que no hay vuelta de hoja. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios nos da la fuerza que necesitamos. La preparación no solo consiste en lo que nosotros podemos hacer con nuestras propias fuerzas, sino de apropiarnos de la fuerza que viene de Dios. Solo el Evangelio de Lucas refiere que como respuesta a la oración de Jesús, un ángel del cielo descendió para asistirle. Este texto es muy controvertido porque al parecer algunos manuscritos antiguos no lo contienen y lo consideran un agregado. De ahí que si ustedes leen versiones más modernas de la Biblia, como la Nueva Traducción Viviente, la Nueva Versión Internacional, la traducción en lenguaje actual, van a encontrar que no aparece Lucas 22, 46. No obstante, la crítica textual, que es este concilio, por así llamarlo, de expertos, no ha llegado a una conclusión definitiva en cuanto a quitarlo totalmente, porque todavía no se ponen de acuerdo. Pero mientras ellos se pelean allá, nosotros seguiremos usando este texto porque nos habla de algo interesante, de cuál es la respuesta de Dios en una situación como esta. El ángel hizo lo que no hicieron Pedro, Juan y Jacobo: estar con Jesús. Ellos estaban dormidos. Hermanos, a veces es bueno que la gente nos decepcione. A veces es bueno que la gente no llene nuestras expectativas, porque somos tiranos. Porque si alguien de pronto nos ayuda en algo, creemos que le debemos lealtad absoluta. Y no miramos que a veces Dios permite que conozcamos la decepción de parte de esas personas que nos han ayudado, para que aprendamos a depender más de Dios. A usted lo va a decepcionar su esposa, su esposo, sus hijos, su pastor, su hermano, su padre, su madre, su presidente, su diputado, su líder, su gurú. Lo que usted tenga en el altar de sus afectos, un día le va a fallar. Y dele gracias a Dios porque le va a fallar. ¿Por qué? Porque entonces sus ojos se van a ir más hacia arriba y va a poder encontrar a Dios. Él nunca le va a fallar. A Jesús le falló Pedro, Juan y Jacobo. Les dijo: acompáñenme, velen conmigo, oren conmigo, estén conmigo. Y ellos así venían y dormidotes. Dice que les pesaban los ojos del sueño. En ese momento dice que un ángel del cielo descendió y fortaleció a Jesús. ¿Cómo le hizo? ¿O qué hizo el ángel? No nos dice el texto. No sabemos si abrazó a Jesús. No sabemos si le susurró palabras misteriosas del Padre a Jesús. Pero lo que sí sabemos, hermanos, es que una vez pasado el momento, Jesús, siendo el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, hecho menor que los ángeles, recibió la ayuda del cielo. Hebreos 2:7. Y si Jesús, siendo Jesús, recibió la ayuda del cielo, también nosotros debemos esperar esa misma respuesta. Jesús se dejó ministrar por uno de sus siervos. Y de lo que debemos estar seguros, hermanos, es que una vez terminado el Getsemaní, el Jesús que entró no es el mismo Jesús que salió, porque llegó un Jesús con miedo, con temor, con angustia, y salió un Jesús en paz, fortalecido y sereno.
Tal vez así que todos se sorprendían que como un cordero no abrió la boca durante todo el doloroso proceso de su pasión. No respondió. Tenía en su mano y en sí la capacidad de enviar una legión de ángeles que mataran y destruyeran a toda Jerusalén por la blasfemia y por el horror que lo estaban haciendo vivir. Y sin embargo Jesús permaneció en paz, fortalecido y sereno. Nadie sabe cuándo habremos de enfrentar los momentos cruciales de la vida, pero siempre será mejor estar preparados en Dios para atravesarlos de la mejor manera posible. Yo no hablo de que estemos en paranoia adelantada, no, pero sí previsorios de que hay cosas en la vida que no podemos evitar, pérdidas o separaciones. La vida es dinámica, mis hermanos. La vida no es una fotografía, no es un momento largo, sino que cambia y avanza y generalmente nos lleva a un destino del que nadie se ha escapado. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos para lo que el Señor decide en nuestra vida? Lo que Él diga estaba bien, porque es mejor tenerlo en mente y que no nos tome por sorpresa. En una ocasión yo me sentí muy preocupado y angustiado por la salud de mi mamá y me asustó la idea de perderla. Yo creo que como a la gran mayoría. Y contrario a mi naturaleza, en ese entonces le compartí a mi esposa y Dios habló a través de ella y ella me dijo: solo hasta que lo necesites vas a experimentar la paz y la fuerza de Dios y solo entonces conocerás su ayuda. ¿Y qué creen, hermanos? Así fue. Pero el diablo quiere convencernos de que estamos solos y de que ante lo irremediable no nos queda más que sufrir, que Dios nos falló, que se le escapó de las manos, que no estuvo al tanto de nosotros, que tiene otras cosas más importantes que hacer. Pero no es así. Hoy Jesús nos enseña el modelo de prepararnos, pero además nos enseña que Jesús no nos deja solos, sino que nos da la ayuda y la fuerza que necesitamos. Una vez que Jesús terminó de orar, decía, y fue fortalecido por Dios, Jesús fue a donde estaban sus discípulos que dormían por tercera ocasión. Solo que en esta ocasión Él ya no les recriminó el que no hayan podido acompañándolo como Él quería y como Él necesitaba, sino que les dijo unas palabras que a mí me llamaron mucho la atención. Duerman ya, descansen. ¿Qué significa eso, hermanos? Una vez que hemos tenido el encuentro con Dios, ya podemos descansar más. Ya podemos subirnos al Titán a explorar las profundidades del mar y tratar de ver las ruinas del Titanic, y puede implotar con toda su fuerza y energía y no pasa nada. ¿Por qué? Porque si hemos estado con Jesús, Él dice: duerme, descansa, ya todo está solucionado, ya todo está resuelto. Dios, me hubiera encantado haberme quedado hasta los 145 años en la tierra. Yo decidí que nada más hasta aquí. Descansa, yo sé lo que es mejor para ti. Es un ejercicio de fe, hermanos, el dormir y el descansar, en que lo que Dios decida de nosotros y de lo que amamos es lo mejor. Si el que pudiera cambiar las cosas no las cambia por algo, Él sabe qué es lo que es mejor. Pero hace cosas mejores que esas. Nos da la fuerza, nos anima y nos sostiene con un brazo poderoso y nos lleva hacia adelante. De esta manera, nosotros podemos estar listos, hermanos, para cuando se acerque el día malo. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, no sabemos cómo, cuándo o dónde de muchas cosas acerca de nuestro destino, pero lo que sí sabemos, Señor, es que si te buscamos, encontraremos, Dios, siempre
la luz que nos guía hacia un lugar seguro. Aprendemos de Jesús tantísimas cosas y gracias por su modelaje, por su ejemplo, por lo que nos marca, por lo que nos dice. Porque nadie aquí, Señor, nunca nadie realmente puede tener un destino diferente a las demás personas. Pero queremos enfrentarlo, Señor, con la mejor de las esperanzas, con la mejor de las certezas, con la mejor de las seguridades, sabiendo que tú tienes entre tus manos nuestras vidas. Danos la paz y la tranquilidad, Señor. Ayúdanos a prepararnos constantemente, reiteradamente, sistemáticamente, para que la vida no nos sorprenda, para que no suframos innecesariamente. Sabemos que hay cosas que nos duelen y nos seguirán doliendo. Hay cosas que anhelamos y seguiremos anhelando. Pero al final de todo, Señor, como una tormenta que es apaciguada por el poder de tu voz y de tu palabra, así queremos, Señor, que hoy vengas a nosotros y nos des paz, tranquilidad, esperanza, fe y descanso. ¿Para qué? Para que enfrentemos lo que está por venir, lo ineludible, lo inevitable, de la mejor manera, al puro estilo de nuestro Señor Jesús. Sea pues, Señor, una realidad en cada uno de nosotros. Por Cristo, nuestro Señor y nuestro Salvador.